Hola, ¿cómo están, queridos hermanos y amigos y oyentes que nos están acompañando en esta nueva reunión que estamos teniendo de manera online? Y es un gran gozo para nosotros, una gran alegría el poder realizar estas reuniones de predicación del Evangelio. Y es una gran alegría en primer lugar porque es un mandato que el Señor Jesucristo nos dejó antes de ascender a los cielos. Estamos cumpliendo con ese mandato cuando el Señor nos dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es lo que estamos haciendo a través de un simple video tal vez, pero que puede llegar hasta lugares que ni pensamos con la palabra de Dios. Y además es una gran alegría porque el Evangelio justamente son buenas noticias. Hoy vas a escuchar de buenas noticias. Estamos acostumbrados a escuchar malas noticias todos los días, lamentablemente, pero hoy vas a escuchar un poco de buenas noticias. El Señor Jesucristo, cuando predicó en la tierra y se encontró con un personaje que aparece en la Biblia, con Zaqueo, y Zaqueo entregó su vida al Señor Jesús, el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 19 que hoy ha venido la salvación a esta casa. Y qué lindo que hoy puedas decir también, después de escuchar el Evangelio, puedas decir que hoy también ha venido la salvación a mi casa, a mi vida. Por eso, quédate a escuchar de la palabra de Dios, de este mensaje que Dios tiene en particular para cada uno de nosotros. En esta ocasión, el encargado de compartirnos del Evangelio es uno de los pastores de la iglesia, Ernesto López, y vamos a escuchar de la palabra de Dios, pero antes vamos a cantar dos canciones que el conjunto musical de la iglesia ha grabado para que podamos juntos alabar a nuestro buen Dios. Vamos a tener una oración y después sí, vamos a cantar y luego escuchar de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias porque una vez más podemos compartir del Evangelio. Y te pedimos que este mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de personas y que puedan entender lo que tú tienes para cada uno de ellos. Te agradecemos, Señor, porque un día muchos de nosotros te hemos conocido y hemos entregado nuestra vida a ti. Y que en este día también pueda haber almas que pasen de muerte a vida, arrepintiéndose, Señor, y que puedan entregar tu vida para que puedan ser salvos. Señor, guía esta reunión de principio hasta el fin, los cánticos y también la predicación del Evangelio. Te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hazme otra vez, ayúdame.
sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Gracias a Dios tenemos una nueva oportunidad de estar en contacto por ahora por este medio. Se está terminando esta manera de aislamiento para, como dice el gobierno, tener un tiempo de distanciamiento para cuidarnos de la propagación de este virus. Pero por la gracia de Dios, la Iglesia del Señor se puede hacer presente a través de estos medios para anunciar un mensaje diferente. Estamos quizás agotados, fatigados de tantas noticias nefastas. Se habla de inseguridad, se habla de enfermedad, se habla de muerte, se habla de crisis en el hogar, crisis en el matrimonio, crisis entre padres e hijos, crisis en la parte laboral también, crisis en lo económico. A través del Evangelio podemos quizás tener una nueva expectativa, una nueva esperanza, que es revelado en las Escrituras. Por eso les invito a que podamos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, un hermoso pasaje, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
Y entre paréntesis, ahí tenemos el versículo 21 como a modo aclaratorio, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Impresionante la escritura, nos lleva a un lugar donde es muy visitado en estos tiempos por la corriente turística. Para visitar la ciudad y para mirar, aunque sea un poco, las ruinas que quedaron de aquella civilización. Hemos visto que el apóstol tiene que huir de Berea y los hermanos lo llevan a Atenas. Los primeros pasajes vemos que el apóstol, mientras espera a sus discípulos, a sus hermanos en Cristo, recorre la ciudad. Y lo que nos sorprende a nosotros, como turistas quizás admiraríamos las esculturas, todas esas obras de arte. Pero ¿saben qué miraba el apóstol? Una ciudad entregada a la idolatría. Estamos hablando de Atenas. Y podemos hablar, cuando hablamos de Atenas, que era la metrópolis más importante de sus tiempos. Era una escuela para aquellos que querían aprender. Y todo aquel que quería entonces aprender algo, iba a Atenas. Porque allí había escuelas. Escuelas fundadas por hombres, pensadores, que sus pensamientos llegan hasta nuestros tiempos. Evidentemente, era una ciudad importante, una ciudad donde había hombres sabios, dijera Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino, sabio según el mundo. Su conocimiento era limitado, pero vamos a ver algo de esto, Nos sorprende que en una ciudad como esta, donde había tantos pensadores, tantos conocimientos, que estaba sumergida en la idolatría. Por lo tanto, había
mucho desconocimiento de Dios. Lo que nosotros podríamos decir, en lugar de sabios, también había ignorancia. Eran ignorantes en cuanto al Dios verdadero. La idolatría se manifestaba en la gran cantidad de ídolos que se habían erigido en la ciudad. Entonces dijimos que Atenas era una escuela para muchos. En esta escuela se enseñaba ética. ¿Qué era la ética? ¿O qué es la ética? Una definición en general de ética es la ciencia de la conducta. Y entendemos por conducta la actitud constante, conjunto de acciones conscientes, por supuesto, dirigidas hacia un fin. Una ética viene a ser un código de reglas o principios morales que rigen la conducta, considerando las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o injusticia, o principios morales que rigen a cada uno de los seres humanos. Muy bien, esto lo lleva también a poder pensar en su tendencia hacia el bien o hacia el mal. En síntesis, para hacerlo muy largo, la ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones y considera lo que constituye lo bueno y lo malo en tales principios y costumbres. Como cuando decimos esta costumbre es buena o esta costumbre es mala. Tenemos un lugar, Atenas, que es una escuela para muchos. Una escuela que enseña sobre ética. Pero dentro de esas escuelas vamos a ver estos hombres que se encuentran con Pablo. Dice la Biblia que se acercaron los epicúreos. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran seguidores de Epicuro, que vivió entre el año 341 al 270 a.C. ¿Cuál era su tema? ¿Cuál era su pensamiento? ¿Qué sostenía esta filosofía? Sostenía que el objetivo de esta vida es la felicidad mediante el placer, con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad. El placer a cualquier precio. Eran pues materialistas, aunque no negaban la existencia de dioses similares a los hombres. La otra escuela que se acercan a Pablo para escuchar a ver qué era lo que este hombre decía, eran los estoicos. Los estoicos eran seguidores de Zenón, quien había enseñado en un pórtico, dice la historia, y estos eran panteístas. ¿Qué es el panteísmo? Es el sistema de creencia de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Todo es Dios. Eso piensan en esto. También estos estoicos tenían una moral elevada, enseñaban una moral elevada para ponerse a tono o a nivel con el alma del universo. Esta era la noción que ellos tenían de un Dios impersonal e inmanente. Ambos grupos, tanto los epicúreos como los estoicos, estaban en contradicción con el concepto que la Biblia nos da de un Dios personal, tan trascendente por su santidad como inmanente por su amor. Estos grupos opinaron de Pablo que era, fíjense, un charlatán, un poco en forma despectiva, porque le había escuchado hablar de Jesús y de la resurrección, algo de esto, no entendían mucho, estaban confusos, y que otros decían que era un predicador de nuevos dioses. Estas escuelas, tanto la de los epicúreos como los estoicos, tenían este pensamiento, pero Pablo va con el Evangelio. Romanos, capítulo 1, versículo 16, nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dijimos que Atenas era una escuela y muchos iban a Atenas para aprender. Pablo no fue a Atenas para aprender.
Pablo estuvo en Atenas para enseñar. Y como buen maestro y observador, les va a presentar el mensaje glorioso de salvación, presentando a este Dios desconocido. En primer lugar, Pablo dice que este Dios es un Dios creador. Ustedes lo desconocen, ustedes lo adoran, ustedes se inclinan ante Él, pero lo desconocen. Lo hacen por temor, lo hacen por respeto, lo hacen quizás para evitar cualquier castigo. Pablo entonces dice que este Dios es un Dios creador, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. También dice que es un Dios que tiene el control, nada se le escapa, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Es un Dios que tiene el control, pero también es un Dios grande y majestuoso. No mora en templos o templos hechos por manos de hombres. Cuando tenemos un poquito la cultura griega, estaba el Olimpo, donde ahí residían los dioses. Solamente ellos podían estar. Dios no mora en habitaciones hechas por los hombres. También dice que es un Dios completo. ¿Por qué digo esto? Porque no necesita de nada ni de nadie. Todo lo que Él es y todo lo que Él da es por pura misericordia y por gracia. El apóstol le dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Estos hombres les llevaban ofrendas y tantas cosas a sus dioses para que se alimenten y para que beban y para que puedan vivir felices y con placer. Pero también el apóstol sabe que nos dice de este Dios desconocido, que es un Dios que da vida, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Miren qué importante. El apóstol dice que es un Dios que pone límites, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. De Él dependemos totalmente en la vida, el movimiento y el mismo ser. Dependemos de Dios. Pero ¿saben qué más? Sus dioses vivían en el Olimpo, lejos de los hombres. Pero este Dios que Pablo está presentando es un Dios cercano. Porque dice, para que buscaran a Dios. Si de alguna manera, palpando, le hallen. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Y ahora Pablo, una vez que presenta a este Dios maravilloso, majestuoso, grande, cercano, misericordioso, ahora le va al punto de su mensaje. Dice, por tanto, después de todo esto que les presenté, ustedes son muy religiosos, son muy respetuosos de las deidades, pero miren ahora, ustedes han adorado a un Dios desconocido, pero dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia o de ignorancia, Dios declara, ahora, porque hay un tiempo, el tiempo se termina, declara a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ahora ustedes no conocían a este Dios, mas ahora han escuchado de Él, dice el apóstol. Y miren qué importante que es esto. El deseo de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que se arrepienta. Es necesario el arrepentimiento y el perdón de pecados, confesándolos a nuestro Dios. Porque hubo uno que pagó el precio. Ese hombre fue Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Él murió por nosotros en la cruz, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Esta es la garantía de nuestra fe.
Cristo murió, cargó el pecado de todos nosotros, fue colocado en una tumba fría, pero no quedó en ese lugar. La garantía de nuestra fe es que nuestro Señor vive. Él está sentado a la diestra de Dios. Resucitó de entre los muertos. Aquellos hombres creían en la inmortalidad, pero no creían en la resurrección del cuerpo, como lo presentaba Pablo y como lo creemos nosotros. Un día, el Señor vendrá a buscar a cada uno de los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Aquellos que creyeron. No vamos al infierno porque pecamos, vamos al infierno porque no creemos. Debemos creer en el Hijo de Dios, que vino. Dios en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que Dios ha fijado el límite de la habitación de los hombres y ha prefijado un día en el cual juzgará a aquellos que rechazaron la oferta de Dios en Jesucristo. El destino definitivo de todo ser humano, su eterna salvación o perdición, depende de creer o no creer. Es decir, aceptar o rechazar a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Qué vas a hacer? Quizás hasta ahora estabas como aquellos griegos o aquellos residentes en aquel lugar, que se acercaban a un Dios desconocido. Se acercaban como el esclavo a su amo, con miedo, con temor, no hace cosa que se enoje y nos castigue y nos golpee o nos mate. Este Dios es un Dios que se acerca a nosotros, no nosotros a Él. Y quizá está golpeando la puerta de tu corazón para que reflexiones en cuanto a estas palabras. Ha prefijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, a la humanidad con justicia. ¿Qué vas a hacer? Es tiempo de decisión. Es tiempo de volver a Dios. Cuando termina el mensaje el apóstol, vemos tres posiciones en las personas que escucharon. Dice que algunos de ellos se burlaron. Cuando escucharon lo de la resurrección, se burlaron. Dice el versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él. Y el versículo 32, perdón. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Entonces, había personas que escucharon el mensaje y dijeron, eso de la resurrección no existe. Se burlaban. Hoy también, en estos tiempos, hay personas que se burlan del Evangelio. Hubo otro grupo de personas que postergaron la decisión. Escucharon, no se burlaron, pero dijeron, lo voy a pensar. Voy a postergar la decisión. Lo dejo para otro momento, no es tan importante. Y lo más importante es tomar la decisión hoy. Usted no dejaría algo importante para mañana o para pasado. Tomaría la decisión hoy. Y en tercer lugar, estaban los que aceptaron la palabra de Dios. Escucharon el mensaje, reflexionaron y dijeron, este es el verdadero Dios. Los demás no son dioses. La pregunta que te hago, ¿en qué grupo de estos tres estás? Dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Nuestra responsabilidad es entregarte el mensaje. Tu responsabilidad es aceptar o no aceptar. Que Dios te ayude a reflexionar sobre esto y puedas en este día tomar la decisión más importante de tu vida, que es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Mientras pensás en esto, vamos a tener un tiempo de alabanza para que a través del himno vos puedas también seguir pensando y reflexionando. Y si tomaste una decisión, hacéselo saber a aquel que te invitó o por los medios que figuran en nuestros canales. Que Dios te bendiga y pueda ser
un hombre nuevo, un renacido en Dios para su gloria y para tu eterna felicidad también. Me hablas ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que des del árbol de la cruz, invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Nos ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame el llanto de dolor y borra mi maldad. Tú prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Muy bien, después de haber compartido la palabra de Dios, gracias Ernesto por compartirnos la palabra, el Evangelio, y también a Enrique por compartir esta hermosa canción. Y queremos decirte que si quedó alguna duda, si has escuchado el mensaje y te quedaron dudas, que puedas acudir a aquella persona a la cual te compartió este video, para que no quede ninguna duda en ti, te pueda seguir explicando sobre el Evangelio de Cristo. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Cristo está golpeando a la puerta de tu corazón y está en cada uno de nosotros, está en vos, está en usted, que le puedas abrir esa puerta para que Cristo pueda entrar en tu vida. Ojalá que así sea. Decía una de las estrofas de la canción que escuchamos: creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús. Que así puedas decirle en este día: creo en ti, Jesús, y quiero que entres a morar en mi vida, que perdones mis faltas, mis pecados, y que puedas hacerme una persona nueva. Ojalá que así sea. Que el Señor bendiga su palabra. Y la próxima reunión en la cual
Nos encontraremos será el día martes en la reunión de oración y estudio de la palabra de Dios. Así que sigamos orando los unos por los otros. También sigamos orando para que sabemos que dentro de poco, si Dios quiere, podamos reencontrarnos nuevamente en nuestro templo para poder vernos físicamente y poder también compartir en comunión de la palabra de Dios. Nada más, les dejo un gran saludo y un gran abrazo a la distancia y que Dios los bendiga.